Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, guiado por una ideología racista que sostenía la superioridad de la raza aria, y esta ideología era sustentada a la vez por la teoría de la evolución, hizo que se llevara a cabo un genocidio que es llamado el Holocausto. Sé que todos ustedes conocerán de este genocidio en el que millones de personas murieron, judíos y otros grupos de personas, que eran considerados por los nazis como inferiores y que fueron asesinados. Se calcula que entre 11 y 17 millones de personas murieron en ese tiempo. Y vemos que parte del problema o el gran problema que dio origen a esto es que no reconocieron la dignidad de la humanidad y el valor de la vida humana. El Holocausto es un ejemplo, hermanos, un ejemplo bastante aterrador de lo que sucede cuando se niega la dignidad en el ser humano, cuando negamos la imagen de Dios en la persona, cuando ignoramos el sexto mandamiento, que es no matarás. Este mandamiento no solamente prohíbe el acto de matar, sino afirma a la vez el valor intrínseco que hay en la humanidad, que no se reconoció en este periodo de los nazis, que también al final es una rebelión en contra de Dios. Esta historia, por lo tanto, nos desafía hasta estos días. Nos sigue desafiando a reconocer la dignidad de los seres humanos. Como cristianos, hermanos, todos nosotros somos llamados a ser defensores de la vida, reconocer que los seres humanos son creados a la imagen de Dios y que por lo tanto hay dignidad en todos los seres humanos, y eso es parte de lo que el Decálogo nos muestra de la importancia en este mandamiento, que es no matarás. Es un llamado a respetar, amar, proteger y honrar la vida, porque esto honra a Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. El título del sermón en esta mañana es No matarás. Y hemos venido aprendiendo que Dios quiere tener una relación con su pueblo, saca a su pueblo de Egipto y quiere tener una relación con su pueblo, y Él establece ciertas palabras o ciertos mandamientos que se ponen en el contexto de la relación de pacto con Dios. Y obviamente en este mandamiento muchos de nosotros podríamos decir que bien, al fin estoy llegando a un mandamiento donde puedo decir, este sí lo cumplo, a menos que hayas asesinado a alguien. Pero quiero que escuches lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a este mandamiento y que tengamos una comprensión bíblica de qué es lo que Dios quiere resguardar a través de este mandamiento. Y yo espero, hermanos, que esta mañana todos nosotros seamos convencidos por la palabra de Dios de no asesinar a otros, y que eso surja por el hecho de honrar la imagen de Dios en ellos. Y quiero que veamos en la Biblia cómo esto es una realidad. Y eso me lleva al primer punto en esta mañana, que es reconocer que matar es un pecado que ataca a Dios por cuanto va en contra de la dignidad de la imagen de Dios. El no matar, el no asesinar, podríamos verlo únicamente como una afectación directa a un ser humano. Pero yo quiero que comprendas bíblicamente, eso no es así. Cuando una persona asesina a otra, no solamente está cometiendo un pecado en contra de aquel que es asesinado, sino está cometiendo un pecado en contra de Dios porque está degradando la imagen de Dios en esa persona. Si usted recuerda los primeros 4 mandamientos o las primeras 4 palabras del Decálogo, es la base del resto de mandamientos, como lo hemos estado aprendiendo. Porque los primeros 4 mandamientos nos hacen reconocer quién es Dios y cómo es una relación correcta con Dios. Cómo como seres humanos podemos tener una relación correcta con Dios. Y eso, hermanos, no solamente tendrá implicaciones en nuestra relación personal con el Señor, sino tendrá implicaciones en la forma en que nosotros adoremos a Dios.
Los primeros 4 mandamientos nos hacen recordar quién es Él, nos hacen reconocer la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Él es espíritu y por lo tanto la adoración a Dios es una adoración que debe de ser dada en espíritu y en verdad. Pero también nos hace ver y reconocer que somos llamados a respetar la imagen de Dios. Y no solamente hacia Dios, sino la imagen de Dios establecida y dada por Él a los seres humanos. Y por lo tanto, estos 4 mandamientos tendrán implicaciones también en cómo nos relacionamos con otros seres humanos. El título de esta mañana es precisamente el contenido del texto de esta mañana. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y el mandato o la palabra que vamos a meditar en esta mañana es: no matarás. En este mandamiento debemos entender, hermanos, que bíblicamente hay excepciones. Si usted ve, si usted abre su Biblia y busca el texto, se va a dar cuenta que, a diferencia de los otros mandamientos, no hay ninguna especie de aclaración, declaración adicional. Solo es el mandamiento: no matarás. Y luego se pasa al siguiente. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura, podemos entender que este mandamiento, Dios mismo ha establecido ciertas regulaciones en otras porciones de la Escritura. No voy a profundizar mucho en ello, pero este mandamiento tiene que ver con el hecho de no asesinar. Y hay ciertas excepciones que no caen dentro de este mandato. Por ejemplo, cuando las autoridades civiles están ejerciendo su autoridad y a través de un juicio, ese juicio puede determinar la muerte de una persona. Ese caso no entra dentro de este mandato. Otro caso que está excluido es cuando una persona en una guerra legal hay muertes. Y la otra excepción que vemos en la Escritura es, por ejemplo, cuando usted, Dios no lo quiera, pero si tiene un accidente de tránsito y muere una persona, usted no está infringiendo este mandamiento de no matar, no asesinar. Este mandamiento, hermanos, recordemos, fue dado en el contexto del pacto con Dios, en el cual Dios quiere que valoremos la vida humana, pero entendiendo de forma correcta el valor de la vida humana. Y el valor de la vida humana radica en que somos portadores de la imagen de Dios. Y eso es lo que nos da identidad, pero también nos da valor y propósito. Y Dios quiere que valoremos eso como una verdad y que eso tenga implicaciones en la forma en que vamos a vivir. Un mandamiento que nos lleva a vivir de acuerdo a la ética de Dios, quien es el dador de vida y quien nos hace portadores de su imagen. En ese momento, en el contexto donde estaba el pueblo, los pueblos aledaños, por ejemplo, practicaban el asesinato como parte de rituales de adoración. Y Dios está estableciendo ciertos principios para cómo van a adorar y relacionarse con Dios, pero también cómo van a relacionarse entre los seres humanos. Dios mismo reconoce la dignidad de la humanidad y emite una palabra a su pueblo específica: no asesinarás, no matarás. Y hay 2 razones principales, hermanos, y creo que es importante entenderlas ambas. ¿Por qué no podemos o no debemos asesinar? En primer lugar, porque reconocemos que Dios es el Señor de la vida, Él es el dador de la vida. Y como es Él el dador de la vida, solamente Él tiene la autoridad para dar la vida, la potestad y el poder para dar la vida, y tiene la autoridad para quitar la vida. Cuando un ser humano asesina a otro, lo que está haciendo de alguna manera es ponerse en la posición de Dios y poder determinar algo que no nos corresponde a nosotros determinar. ¿Cuándo, hasta cuándo será la vida o el tiempo de vida de una persona? Y esto lo podemos ver, no lo encontramos en Éxodo 20:13, pero sí lo encontramos en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, Dios está dando una serie de recordaciones a su pueblo, y dentro de estas y dentro de esas recordaciones también hay mandamientos, y dentro de esto
vemos en el versículo 39, ved ahora que yo soy el Señor. Depende de la versión que usted tenga, si tiene Reina Valera, ahí dice yo soy Jehová. Recuerde que esa palabra implica Señor, ¿verdad? Yo soy el Señor. Y fuera de mí no hay Dios. Y mire la implicación del reconocer que Él es Dios, el único Dios verdadero. Yo hago morir y hago vivir. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el Señor y una potestad que Él tiene como Señor es dar vida y quitar la vida. Y esa es la primera razón. Él es el verdadero Dios, Él tiene la autoridad y por lo tanto nosotros no podemos atribuirnos esa potestad. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos señores. Tú y yo no somos los que damos vida. Somos instrumentos, pero el que da la vida es Él. Y Él es el que tiene la autoridad para quitarla. Y hay una segunda razón, hermanos, y es que todos los seres humanos, todos en absoluto, somos portadores de la imagen de Dios. Y eso nos da valor como seres humanos. Y esto no era algo extraño para el pueblo, no debería ser algo extraño para el pueblo. Porque Dios ya había anunciado esto desde mucho tiempo atrás. Si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 9, específicamente en el versículo 6 y 7, Dios le dice esto a Noé. Dios está hablando con Noé. Génesis 9, versículos 6 y 7. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Si usted ve el contexto de este pasaje, hermanos, aquí es el momento en el que Dios ha hecho un juicio en contra de la humanidad. ¿Usted se recuerda? Que Dios juzgó la maldad de la humanidad. Dice la Biblia que en ese tiempo en el tiempo de Noé, la mente y el corazón del hombre era continuamente el mal y que había mucha maldad en los hombres y dentro de esa maldad había mucha violencia, mucho asesinato y otras expresiones de maldad. Y Dios trae un juicio en contra de la humanidad y Dios, como parte de ese juicio, es que exterminó a todos los seres humanos a excepción de Noé y su familia. Y es como un nuevo comienzo. Solo está en toda la tierra Noé, sus hijos, la esposa de Noé y la esposa de los hijos de Noé. Era un nuevo comienzo. Y Dios les advierte y les dice que no deben de asesinar a otros. ¿Por qué? Porque la imagen de Él está en ellos. Y ese es el valor que tenemos como seres humanos. En este capítulo vemos cómo Dios hace un pacto con Noé. Una vez más el contexto de un pacto. El pacto de gracia es ratificado una vez más. Ese pacto que fue anunciado en Génesis 3:15. Vemos aquí una ratificación del pacto y el cual vemos que Dios da una señal de ese pacto. ¿Se recuerdan cuál es la señal del pacto que Dios hace con Noé? Él dijo que iba a colgar su arco. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como el arco iris. Es una señal que seguimos viendo hoy. Cada vez que usted vea un arco iris, por favor no piense en la ideología de género, porque de hecho eso es algo diabólico. Piénselo. Están secuestrando un símbolo que debe de traer esperanza, que habla de la justicia de Dios, pero también de su gracia, para tomarlo como un símbolo de algo tan perverso y en contra de Dios como la ideología de género. Y es interesante entonces, hermanos, entender cómo esto es un ataque en contra de Dios. Cada vez que hay un asesinato es un ataque en contra de Dios, de la gloria de Dios, al igual como lo que acabo de mencionar, tomar este símbolo que es un símbolo que representa el pacto de Dios, donde Dios prometió que nunca más volvería a destruir a toda la humanidad. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo importante que Dios cumpla ese pacto, ¿verdad? Porque eso nos da certeza de que Él no va a acabar con toda la humanidad, aunque tendría razones para hacerlo. Quiero que noten cómo, por ejemplo, el aborto
es un fenómeno que está en contra de lo que acabamos de leer. Está en contra de la prohibición de Dios de no asesinar a otro ser humano. Pero fíjense qué interesante, Dios les dice que no deben de asesinar y por el contrario los bendice. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Pastor, pero yo no veo la bendición ahí. Ok, ¿tiene su Biblia? Si está en Génesis 9, usted puede ver en el versículo 1 de ese capítulo. Y Dios le dice, y bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, 2 puntos. ¿En qué consistió la bendición? Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Hay una advertencia, no asesines, pero además disfruta de la bendición que yo te doy al multiplicarte y sed fecundos y llenad la tierra. ¿No les llama la atención que el aborto va en contra de esas dos ideas? No solamente no hay un respeto a la dignidad y al valor de la vida humana, sino además es una negación de la bendición de Dios. Y eso nos habla, hermanos, que esto es un tema teológico. La razón por la que Dios manda a no asesinar, la base de ese mandamiento es teológico. Nos apunta a Dios. Dios es el dador de la vida y las personas son portadores de la imagen de Dios y ahí radica el valor de los seres humanos. Hay personas que justifican el asesinar a otros porque su valor está en qué tanto aportan a la sociedad, como por ejemplo la eutanasia. Hay personas que dicen, no, es que, mira, ya está anciano, ¿qué va a aportar a la sociedad? Ya no es económicamente activo, hay que darle medicina, hay que darle atenciones, entonces mejor que pase a una mejor vida. Y lo que Dios nos está diciendo es, entiendan, no asesinarás a otros. ¿Por qué? Por mí. Dios nos está diciendo eso. Porque Él es el dador de la vida y porque los seres humanos somos portador de su imagen. El valor de los seres humanos no está en nuestros logros. Aunque el mundo trata de vendernos esa idea, el valor de los seres humanos no está en nuestros logros, no está en los bienes que tenemos, no está en lo que hacemos, sino está en nuestra esencia, en nuestro ser. En que podemos glorificar a Dios al ser portadores de su imagen. Nosotros testificamos de la gloria de Dios. Querramos aceptarlo o no, queramos reconocerlo o no, es una verdad innegable, hermanos. Por lo tanto, este mandamiento prohíbe el obviar esa verdad y valorar a los seres humanos por lo que en realidad tienen su valor, que es la imagen de Dios en ellos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros apoyaríamos el genocidio nazi? De igual forma, tú y yo no podemos apoyar el genocidio más grande que está habiendo hoy en día, el aborto. Se calculan que en el genocidio nazi fueron entre 11 y 17 millones de personas, ¿verdad? No se logran poner de acuerdo porque no hay datos exactos. Hermanos, nosotros no podemos estar a favor del aborto bajo ninguna causal. No hay excepción. No importa qué causal tú me expongas, qué caso expongas, como creyentes no podemos estar a favor del aborto bajo ninguna circunstancia. ¿Saben que hay un estudio titulado El aborto en el mundo, progreso desigual y acceso desigual, publicado por el Instituto Guttmacher en 2017? Que ellos están proveyendo una visión global y dentro de ese estudio muestran tasas de aborto entre el año 2010 y 2014. ¿Saben ustedes cuántos abortos ellos lograron obtener información de abortos registrados? Todos nosotros sabemos que hay muchos abortos que no son registrados. ¿Saben qué cantidad eran por año? ¿Qué cantidad le dije el genocidio nazi? 11 a 17 millones durante varios años, ¿verdad? Pero los abortos entre el 2010 y el 2014 en promedio anual son 45 millones. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 2023 estima que hay alrededor de 73 millones de abortos en el 2023.
Hermanos, eso es un ataque en contra de Dios, en contra de la dignidad de la vida humana. El no respetar y honrar el valor de la vida humana es no respetar y no honrar a Dios, porque somos portadores de la imagen de Dios. Debemos de valorar la vida humana en congruencia con el valor que Dios tiene, porque somos portadores de su imagen. No podemos estar a favor de la eutanasia bajo ninguna excepción tampoco, porque no nos corresponde a nosotros decidir cuánto una persona debe vivir o no. Aunque pareciera que podemos mostrar compasión y amor, de repente una persona que está muy grave y está sufriendo, pero Dios no estableció una excepción en su palabra. Él es el que tiene el control, no somos nosotros. Y no sé ustedes, pero hasta este día, al ver los mandamientos y ver el espíritu de los mandamientos, en todos yo he dicho, Señor, perdóname, te he fallado. Y yo sé que este es un mandamiento en el cual podemos pensar, ay, al fin llegué a un puerto seguro, me siento bien con Dios, no he fallado, pero no estaría tan seguro de eso. No te puedo acusar, pero yo quiero que veamos cómo en la práctica este principio debe de ser respetado. Y quiero que veamos el entendimiento de este mandamiento. La Biblia nos dice en el Decálogo, o más bien la Biblia nos muestra que el Decálogo es como un ayo. ¿Se recuerdan? Un ayo era una persona que era designada como un tutor para guiar a los niños hacia el lugar de aprendizaje. Era como alguien que cuidaba, pero parte de su cuidado era llevar a los niños a un lugar de aprendizaje. Pues la Biblia dice que los mandamientos son como un ayo, son como ese cuidador que nos hace entender y comprender y llevarnos a aquel que nos muestra que todos nosotros fallamos en el cumplimiento de los mandamientos. Pero quien nos muestra además que en Cristo podemos cumplir los mandamientos, porque Él los ha cumplido por nosotros. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana, hermanos. En Cristo podemos honrar el valor de la vida humana. ¿Qué sigue después de Génesis 3? Génesis 4. Excelente. ¿Pero por qué le digo esto? ¿Qué relata en Génesis 3? La caída del hombre, ¿se recuerda? Cómo el hombre pecó. El hombre pecador, el hombre que por desobedecer a Dios, por no obedecer a Dios, cae de su condición, se corrompe y parte de su corrupción es precisamente no valorar la vida humana. ¿Qué sigue después de Génesis 3? Génesis 4. ¿Se recuerdan qué hay en Génesis 4? Hermanos, en Génesis 4 encontramos el primer asesinato. Porque el asesinar a otros es una consecuencia del pecado del hombre. Es un problema en nuestra naturaleza caída. La maldad que hay en el corazón no regenerado hace que los seres humanos no valoren la imagen de Dios en otros. ¿Se recuerda de esta historia? De Caín y Abel. Caín asesina a su hermano Abel. Ambos presentan una ofrenda delante de Dios, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios. La Biblia nos da testimonio de la razón por la que no fue aceptada, y la razón por la que no fue aceptada su ofrenda es por su fe. Dice la Biblia que por la fe de Abel su ofrenda fue más excelente que la ofrenda de Caín. No tiene que ver con que presentó cosas podridas, con que presentó, yo he escuchado tantas teorías, y la misma Biblia nos da la respuesta. La razón es porque Abel tenía fe, Caín no tenía fe. Y de hecho la Biblia misma le llama a Caín hijo del diablo. Eso nos habla de la naturaleza caída de Caín. Y esa naturaleza caída hace que él no valore a su hermano y la vida de su hermano. Caín en su enojo y su ira lo llevó a asesinar a Abel. Y cuando esto pasa, Dios confronta a Caín y lo llama y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Se recuerdan? Y la famosa frase y la respuesta es,
¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Y veamos lo que Dios le dice a continuación. Génesis capítulo 4, versículo 10 y 11. Génesis 4, 10 y 11. Vamos a leer las palabras de Dios a Caín. Génesis 4, 10 y 11. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dios no sabía lo que él había hecho? Sí, pero Dios quería que él reflexionara qué había hecho, porque su ira lo había cegado al punto de hacer algo que no debía de hacer. La ira se apoderó de él de tal manera que valoró más el saciar su deseo de venganza y su enojo que respetar la dignidad de la vida de su hermano. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hermanos, Caín por su pecado, su ira pecaminosa, su enojo lo llevó a asesinar a su hermano, no valorando la imagen de Dios en él. ¿Acaso él tendría razón para enojarse? En realidad Dios no tiene la obligación de aceptar nuestras ofrendas, si no es bajo las condiciones que él mismo ha establecido. Él era pecador, él no tenía fe, él simplemente estaba cumpliendo con un ritual. ¿Por qué Dios iba a aceptar eso? Sin embargo, en su pecado, él se molesta en contra de su hermano. Y le hago la pregunta, ¿y su hermano qué culpa tiene? Y es que el pecado nos engaña, de tal manera que todos tienen la culpa menos nosotros. Pero entendamos, ese pecado nos puede llevar al punto de asesinar a una persona, que es el caso que vemos aquí. Vemos esta imagen grotesca que de alguna manera genera en nosotros un desprecio hacia Caín. Uno podría pensar, pero ¿y cómo se le ocurre hacer esto? ¿Cómo es posible? Pero hermanos, yo quiero hacer una analogía hoy. Quiero que hagamos una analogía en base a lo que la Biblia nos da de testimonio. Quiero que me acompañe a leer Hebreos capítulo 12, 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Vemos que hay un tipo de Cristo en Abel. Abel prefiguraba a Cristo. ¿Cuál era la profesión de Abel, hermanos? Pastor. Vemos a Abel, un pastor inocente cuya ofrenda es aceptada por Dios, pero fue asesinado. Y Cristo es el buen pastor cuya vida fue sacrificada siendo inocente, no por el pecado de uno, por el pecado de muchos. Abel fue asesino injustamente de su hermano. Jesús, siendo justo, fue asesinado por quienes él vino a salvar. La muerte de Abel fue consecuencia del pecado de Caín. El asesinato de Caín mostró su corazón pecador, su envidia, su odio. Pero hermanos, la muerte de Jesús fue a consecuencia del pecado, no de un hombre, sino de todos aquellos que son pecadores, a los cuales Él va a salvar. Hermanos, esto fue anunciado por Dios. Esto fue anunciado por Dios a través del profeta Isaías. Isaías 53, 5, mas Él, refiriéndose al Mesías, al siervo sufriente, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. ¿Cuál castigo, hermanos? La paga del pecado es muerte. El justo fue asesinado. ¿Y cuál fue la causa de su asesinato? Nuestro pecado. Y por sus heridas hemos sido sanados. Y aunque los romanos y los líderes judíos fueron quienes llevaron a cabo la crucifixión, la causa de esa crucifixión en realidad es el pecado de los elegidos, incluyendo el nuestro, hermanos. Es mi pecado. Es mi pecado el que llevó a Cristo a la cruz. Hechos 2:23, Pedro proclamando, predicando el primer sermón después de Pentecostés,
le dice a los que estaban escuchando ese primer sermón, a este, entregado por el plan predeterminado, Dios había establecido ese plan de redención. Y el previo conocimiento de Dios de esto, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Mientras el asesino de Abel clama, la sangre de Abel clama por justicia. La sangre de Cristo habla mejor. ¿Y saben por qué? ¿Qué es lo que quiere resaltar el autor de Hebreos? La sangre de Abel clama justicia. ¿Por qué? Porque Caín asesinó a Abel sin tener ninguna razón, no respetando la imagen de Dios. Y esa sangre clama por justicia porque lo que él hizo fue injusto. Pero la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel porque la sangre de Cristo no reclama justicia. La sangre de Cristo satisface la justicia de Dios. Y por esa sangre, Él ha sido ofrecido para nosotros y Él nos da redención y perdón, hermanos. A pesar que la causa de su muerte fue nuestro pecado, Él mismo es el medio de salvación. Él es vida eterna a través del derramamiento de su sangre. Ahora en Cristo no solamente hemos sido absueltos de nuestros pecados, ya no somos asesinos, sino que ahora somos instrumentos de Dios para dar vida a otros. ¿Ya lo pensó? Porque Dios quiere usarte a ti para que a través de la proclamación del Evangelio Él pueda dar vida, nueva vida a otros seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados. Que por el asesinato de el justo, los injustos pueden ser absueltos y pasar de muerte a vida. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, quiero que seas consciente que aunque quizás tú literalmente no hayas asesinado a alguien, quiero que seas consciente que ninguno de nosotros cumple este mandamiento. Pero en Cristo tenemos esperanza. En Cristo podemos pasar de ser asesinos de otros a ser instrumentos para vida de otros. Qué gracia y qué misericordia y amor Dios tiene para con nosotros, hermanos. Y esa es la buena noticia para nosotros hoy. Dios nos permite ver a otros y valorar a otros al ver la imagen de Dios, al darle a otros el valor que Dios le da, porque cuando tú conoces a Dios por medio de Cristo Jesús, tú entiendes el valor que tiene la vida humana, porque esa vida refleja a Dios, nuestro Creador. Y eso lo reflejamos al proclamar el Evangelio, porque no queremos que otros mueran eternamente, porque entendemos el valor que tiene un ser humano y queremos y mostramos compasión y misericordia al proclamar el Evangelio. No queremos que muera eternamente. Y eso nos impulsa a proclamar el Evangelio. El amor que hemos recibido de Dios nos capacita para poder amar a otros, inclusive a nuestros enemigos. Porque sabemos que eso glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque Dios amó a sus enemigos. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo, aún nosotros siendo pecadores. Hermanos, el Evangelio nos lleva a valorar a los hombres, no por los bienes que tienen, no por un apellido, no por el renombre, no por los logros, no por los títulos, no por las cosas que aportan a la sociedad, sino por el hecho que son creados a imagen de Dios. No matarás, no asesinarás. Recuerde que es un mandato que está en el contexto de esa relación de pacto con Dios. Por lo tanto, hermanos, yo les animo a no asesinar a otros. Honremos la imagen de Dios en ellos. Y no me vea raro. Pastor, me está diciendo asesino. ¿Cómo me está diciendo que no asesina a otro? ¿Y usted qué me sabe? Dígame, muéstreme las pruebas. Ok, a las pruebas me remito. Y eso me lleva al tercer punto. El Evangelio nos lleva a honrar el valor de la vida en otros, en las relaciones, hermanos. Sé que todos nosotros podríamos decir, yo nunca he asesinado a nadie. Físicamente, quizás no. Pero de otras maneras, quizás sí. Porque este mandamiento de no asesinar, no solamente su alcance llega a la vida física, sino a otros aspectos de la vida. Hermanos,
El Evangelio nos hace pensar en esto y nos ayuda a tener una idea clara del espíritu de este mandamiento. Si nosotros nos quedamos superficialmente, quizás todos nosotros podríamos decir, yo nunca he matado a nadie. Pero Jesús quiere hacer una corrección en nuestra mente. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y quiero que leamos en el siguiente texto. Creo que lo tienen ahí en la pantalla. ¿En qué texto estamos? En el Evangelio de Mateo. Igual si usted lo quiere buscar en su Biblia, puede hacerlo. Quiero que vean lo que Jesús les enseña en el Sermón del Monte. Y habéis oído que se dijo a los antepasados. ¿A qué antepasados se refiere? ¿Quiénes escucharon este mandamiento? El pueblo de Israel en el Éxodo. ¿Dónde estamos nosotros en el texto? No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ese es otro texto. Jesús está citando dos textos diferentes que tienen la misma idea. Entonces cualquiera podría pensar, no, yo he cumplido ese mandamiento, yo no he matado a nadie. Pero hermanos, en la ética del Evangelio Jesús nos hace ver que el principio detrás de este mandamiento tiene implicaciones más profundas que solamente las físicas. Recuerde que no debemos asesinar por el valor de la vida humana. Este principio nos lleva a pensar en el valor de la vida humana. La dignidad de la imagen de Dios, o la dignidad que trae la imagen de Dios en los hombres. Y mire lo que Jesús les dice, versículo 22. Pero yo os digo, porque había un entendimiento errado de este mandamiento. Ustedes han escuchado de este mandamiento, pero yo os digo. Está hablando el creador de todas las cosas, hermanos. Aquel que tiene entendimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su propia palabra. Él es el Verbo encarnado. Pero yo os digo que todo aquel que está, ¿qué dice? ¿Cómo? Enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y esta frase raca es una especie de maldición a otros, verbal. Y cualquiera que le diga idiota será reo. Jesús dijo, no tengan temor de aquel que puede quitarles la vida, sino tengan temor de aquel que quitándoles la vida los puede enviar al infierno, refiriéndose a Dios. ¿Ven cómo Jesús quiere que tengamos un entendimiento correcto de este mandamiento? Si tú dices hoy, yo nunca he matado a nadie, yo no he asesinado a nadie, ¿estás diciendo que tú nunca te has enojado en contra de alguien? ¿Que tú nunca has pensado ni has proferido una maldición en contra de otro ser humano? ¿Que tú nunca le has dicho idiota o palabras similares a otro ser humano? Y es que no podemos negar, hermanos, que yo entiendo que el enojo puede llevar a personas a el asesinato físico, pero también el desear que otra persona muera delante de Dios es como asesinarle. Decir palabras ofensivas en contra de otro es como una especie de asesinato. Cuando abusamos verbalmente de otros es como que estemos asesinando, le estamos atropellando la imagen de Dios. No estamos valorando la dignidad de la persona. Cuando ofendemos a nuestra esposa o al esposo, hijos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia o alguien en el tránsito, delante de Dios es como que le estuviéramos asesinando. ¿Saben por qué? Porque al final igual no estamos valorando la imagen de Dios en ellos. Cuando utilizamos un lenguaje sarcástico, mordaz, ofensivo, motivado por la ira y provocado por la ira, pero al punto de querer dañar a la persona, de acabar con su dignidad, eso es una especie de asesinato. Inclusive uno puede pecar con su semblante. Usted ha recibido una mirada que literalmente usted sienta que lo están asesinando con la mirada. Usted no sabe cómo hacer esas miradas. Usted solo ha sido víctima de esas miradas. Yo lo sé, hermanos. Un rostro cruel, iracundo, amenaza. Usted nunca ha visto cuando una persona amenaza que le va a pegar a otro. Delante de Dios eso es como un asesinato. Es tener una disposición de un corazón
que si por él fuera, acabara con esa persona. Usted ha estado tan molesto en el tráfico que quizás ha pensado, ¿cómo quisiera que Dios mandara un rayo y literalmente esa persona se muriera? Hermanos, Dios quiere que valoremos la imagen de Dios en los demás seres humanos. Y si usted se da cuenta, no hay una distinción. Dios no dice no matarás o no asesinarás a aquellos que sean dignos de preservar la vida, porque son personas que aportan a la sociedad y te aman y son cariñosos contigo y son dignos de que vivan. Pero aquellos que no son dignos que vivan, acaba con ellos, ¿no? Porque todos los seres humanos tienen un gran valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque son portadores de su imagen. Muchas veces los celos y la envidia nos lleva a eso. Hermanos, entendamos que es lo que provocó a Caín. Los celos y las envidias lo llevaron a asesinar. Muchas veces esos celos y envidias nos pueden llevar al punto de tener deseos de maldad en contra de personas, ser hostiles en contra de ellos, querer tomar justicia por nuestras manos, con nuestras actitudes, con nuestro desprecio, con nuestro menosprecio, en lugar de amarles como Dios nos ha amado. Yo te hago una pregunta, sé sincero contigo mismo. ¿Hay mérito en ti para que Dios te amara? De la misma manera, la otra persona no tiene que hacer méritos para que nosotros les amemos. Por eso tiene sentido la exigencia de amar a nuestros enemigos. ¿Saben por qué? ¿Saben qué nos impulsa? No es una hipocresía. ¿Saben qué nos debería de impulsar a amar a nuestros enemigos? Cuando vemos la imagen de Dios en ellos, eso nos debería de mover a misericordia y amor hacia esa persona. Porque tienen valor. Muchas veces no podemos escuchar la voz de alguien porque es como esos moluscos que usted les echa limón, ¿verdad? O algunos gusanos que usted les echa limón y se retuercen o les echa sal. Hermanos, algo no está bien en nuestro corazón. O nos alegramos si le va mal a alguien o le pasa algo malo a alguien y desearíamos que esa persona desaparezca de la faz de la tierra. Eso delante de Dios es como un asesinato. El sentir odio, el dejar que la ira motive nuestras acciones. La ética del Evangelio, ¿sabe qué nos dice? En 1 de Juan, capítulo 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida delante de Dios. Cuando manifestamos odio, ira, pues la ira es una obra de la carne, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dentro de este contexto también está la venganza. Si valoramos a Dios, tenemos que valorar a todos los hombres, hermanos, por la imagen de Dios en ellos. ¿Saben qué nos guarda de caer en este pecado? En primer lugar, estar en Cristo, el tener una nueva naturaleza. Pero además de eso, el reconocer el amor de Dios por nosotros. Porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, amaremos al prójimo, y no solo como nosotros mismos, sino amaremos al prójimo de la misma forma en que Jesús nos ha amado. Eso nos llevará a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Eso nos llevará a ser mansos. Jesús era manso y humilde. Y Él nos anima a ser mansos y humildes como Él. Jesús le dijo a sus discípulos, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Jesús nunca despreció, menospreció ni aborreció a nadie. Aún a los fariseos y a todos esos grupos religiosos que lo atacaban, lo acusaban, lo ofendían. ¿Se recuerdan que dijeron que Él era Satanás o que Él hacía las obras por Satanás? Usted se imagina el Hijo de Dios Santo diciéndole que Él obraba en nombre de Satanás, pero Él tuvo misericordia de ellos. Él les mostró su amor, habló con la verdad. Hermanos, y eso tiene implicaciones en nuestra adoración. Por eso Jesús nos enseña en el versículo 23, por tanto, de Mateo, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ya no digamos si tú tienes algo en contra de tu hermano, que es más obvio,
Vea el alcance que esto tiene. Porque tú podrías decir, no, yo no tengo nada en contra de él. Yo sé que él está clavado conmigo, está ofendido conmigo, pero es problema de él. El problema entre él y Dios. Esto no es un problema entre él y Dios. Es un problema que te incluye a ti porque tú quieres honrar a Dios. Al punto que si tú recuerdas esto y vas con tu ofrenda al altar, ¿qué tienes que hacer? Dejar la ofrenda delante del altar y ve, ¿y qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El llamado a la reconciliación tiene que ver con el reconocer la dignidad de las personas, el tener una actitud correcta, un afecto correcto hacia otros y el promover que otros tengan ese afecto, el ser pacificadores, hermanos. Es que él no se merece si él me ofendió a mí. ¿Y por qué lo voy a ir a buscar yo? Por amor a Dios, por honra a Dios y por el amor que debemos a esa persona, aun cuando nos ofendió. Y te hago una pregunta, ¿tú tienes en esta mañana rencor contra alguien? No sé, quizás tú has estado ofendiendo a tus hijos y los asesinas una y otra vez con tus palabras. O quizás estás menospreciando la imagen de Dios en tu esposo, quizás porque él no es creyente. O tú, hombre, estás abusando y estás degradando la imagen de Dios en tu esposa y no la estás valorando en la forma en que la tratas. Pues hoy es un tiempo para arrepentirnos, hermanos. Es un tiempo para arrepentirnos y honrar al Señor. No seamos como Caín pensando que solo por el hecho de cumplir con un acto de adoración será aceptable a Dios. Si estamos en esa condición, somos llamados hoy a dejar nuestra ofrenda en el altar y pedir perdón al Señor, pero también a aquellos a quienes hemos ofendido o contra quienes tenemos algo en nuestro corazón y quizás la persona ni lo sabe. Honremos la imagen de Dios en otro, respetemos la vida, pero también su integridad moral, hermanos. Por lo tanto, el llamado de la palabra de Dios para nosotros hoy es: no asesinemos a otros, honremos la imagen de Dios en ellos. Vamos a orar.